Hola, buenas noches. Estamos en el Centro Cultural La Tierra Tracia de Ejido, en Almería, en el programa TV Radical Dinescu con Adina Alexandrescu, que tiene como objetivo facilitar el encuentro entre los rumanos de España y Rumanía y queremos convertir la cultura, el arte y el patrimonio histórico en catalizadores de un cambio social para los rumanos residentes que ayude a su integración en la sociedad española sin olvidar sus raíces. Esta noche vamos a tener una edición especial con Enrique Nogueras, que es licenciado en Filología Clásica y Filología Románica por la Universidad de Granada. Es profesor titular de Filología Románica de la Universidad de Granada y autor de numerosos trabajos de carácter académico. Ha sido colaborador de la Universidad de Iași y desde 2012 es profesor invitado en la Universidad de Suceava. Asimismo, realiza traducciones de literatura portuguesa y rumana. Yo voy a presidir la reunión de hoy. Soy Adina Alexandrescu, soy de Iași y vivo en Granada. Enrique Noguera se encuentra también en Granada. Nuestro productor de esta edición especial es Mircea Florescu, que vive en Ejido, en la provincia de Almería. Enrique, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bienvenido y gracias por la invitación. Nuestro placer. Quien Muchas conozca gracias. a Enrique Nogueras sabe que es poeta. Lo hemos leído en artículos, reseñas y traducciones, tanto de portugués como del rumano, entre otros idiomas que él maneja. Enrique, ¿podrías contarnos un poco de tu vida y tu actividad literaria? Bueno, no sé muy bien cómo empezar, pero bueno, sabéis que nací en Granada hace ya bastantes años y aquí estudié filología clásica y románica, las dos licenciaturas, luego me doctoré en filología románica. Y en cuanto a mi actividad literaria, he escrito siempre, solo muy tardíamente empecé a publicar libros. Curiosamente, el primer libro que yo publiqué, que es quizás llamativo para, lo digo aquí por el programa, ser para rumanos, fue publicado en Rumanía, es una edición bilingüe de un poema que escribí en Bogotá durante una beca que tuve para traductores en Rumanía. Pero he escrito siempre me he publicado 3 libros de poemas y muchos poemas sueltos en volúmenes colectivos o en revistas. Como profesor, naturalmente tengo que hacer también una labor de investigación que se refleja mejor o peor diversos artículos que tratan básicamente literatura medieval, un poco más de un poeta catalán o valenciano que se llama Ausiàs March, y también bastante sobre poesía contemporánea, incluyendo poesía contemporánea de Rumanía. Esa labor tiene que ver con artículos, tiene que ver con prólogos, tiene que ver con reseñas de libros o organización de congresos y encuentros, algunas actividades también sobre cultura rumana. Hemos organizado con diversos escritores que han venido para un espacio de arte que tenemos en Granada, un espacio cultural que se llama La Empírica, donde yo he colaborado muchas veces y que fui uno de los socios fundadores, aunque ahora yo no pertenezco no soy socio ahora, digamos. Y bueno, pues son 4 libros, 3 libros, como digo, los que he publicado, más una plaqueta traducida al portugués. Ahora también se está publicando algunas traducciones en rumano. Y como traductor, pues me fascina la traducción. Me parece que es una de las cosas más útiles que puede hacer un filólogo para acercar la literatura, la cultura a todo pueblo, a mi pueblo en este caso, pero en general con una manera de comunicar la cultura de los pueblos y las grandes obras literarias que no podríamos hablar si no fuera porque las traducimos, porque es imposible que todo el mundo pueda leer todos los idiomas, y traducir sobre todo de portugués, autores como Pessoa, como Luisa Costa Gómez. He traducido también de rumano, pues ahí ha salido algún libro, Cavallale, traducido a Eminesco, a Doña Rusti, algunas cosas más modestas, más, de autores menos conocidos también. Y eso me empezó en la actividad que he desarrollado. Soy un amante, una fascinante de la cultura romana. De ahí que yo haya dicho muchas veces que mi vida intelectualmente ha ido de un modo u otro
derivado a Bucarest, porque yo empecé también sobre portugués, trabajando sobre portugués, hice la tesis sobre portugués, parcialmente sobre portugués. Y ahora pues he acabado dedicándome a rumanos, a la literatura rumana y a la cultura rumana. Y bueno, ahí tenéis. Si puedes decir algo más, pues alguna pregunta más y ya la desarrollo. Has visitado Rumanía. ¿Qué opinas sobre los rumanos y sobre la comunidad de rumanos de España? Bien, sobre Rumanía ya te digo que yo fui seleccionado. Tuve siempre, no sé si contar porque es un poco, pero lo voy a contar. Yo tuve siempre de la facultad mucha curiosidad. Cuando me matriculé en románicas, los romanistas sobre todo estudiaban la Edad Media y la lengua de cultura románica en general. Pero yo tuve siempre mucha curiosidad por el rumano. Me matriculé en rumano en la facultad, pero nunca di clase porque yo no llego a llegar al profesor que esperaban un profesor que nunca llegó. Y me quedó una carencia de rumano, compraba muchos libros sobre Rumanía, compraba incluso cursos de rumano que no. Después de una mucho coincidió que conocía a un rumano, que empezara a dar clases de rumano con él, y me animé a ir a Rumanía y quedé maravillado, pues repetí, fui a hacer varias veces cursos de estudiantes extranjeros de rumano, en rumano 5 o 6 veces he ido. Y ya surgió la posibilidad también de hacer profesor de invitado allí, de literatura española, que lo he sido muchos años en Suchiaba. Una vez estaba en Iasi, pero sobre todo en Suchiaba, una ciudad que llamo mucho. Y toda esa zona, Bucovina, incluso la zona rumana de Ucrania, Moldavia. Sí. Y yo quedé, bueno, me parece como un destino, porque después de tantos años, después de estar casi no morirme y empezar a estudiar rumano y empezar a hacer cosas de rumano, hace que para mí sea una cosa muy especial Rumanía y la cultura rumana, y el país, la gente, la cultura, en fin, todo. En cuanto a los rumanos de España, que también me preguntas, yo creo que la presencia de comunidades rumanas o de cualquier nacionalidad en un país siempre enriquece este país. Enriquece porque hay posibilidades de cultura, de intercambio, de enriquecimiento, de visión y luego sinceramente no más en el caso de Rumanía creo que es una cultura muy rica, una cultura al mismo tiempo parecida y al mismo tiempo muy diferente a la nuestra, pero se complementan cierto modo bien. Por eso me alegra mucho que haya una comunidad rumana importante. Debo decir también que por desgracia en Granada no tiene mucha actividad como tal. Me gustaría que en Granada hubiera algún centro cultural como el que hay en la Almería de la Tierra. Por desgracia no lo hay. Hubo algún intento hace unos años, pero no cuajó. Y entonces en Rumanía en España conozco bastantes rumanos, pero en Granada coincididamente muy pocos. ¿Verdad? Sí, Pocos. es verdad. Es verdad que hace No falta sé, en Granada, ¿no? Un en centro Granada cultural. sería conveniente que Mm. se creara un centro cultural o alguna actividad. Nosotros hemos hecho cosas en la universidad, sobre todo cuando antes de la pandemia hacíamos casi cada año algunas actividades. Venía gente, teníamos la ayuda del Instituto Cultural Rumano de Madrid, que nos ha ayudado siempre mucho desde el principio que conseguimos poner rumano, que no existía en la asignatura, yo conseguía poner la primera asignatura en 2009, si no recuerdo mal, en 2009 con la ayuda de Joana Grulla, una escritora también importante en español, que es rumana, profesora también de la facultad. Y a partir de entonces hemos seguido, a partir del año 2010 tuvimos un lector de rumano, una Ursaque, que sigue siendo lectora de rumano. Y desde entonces hicimos, bueno, siguiendo una serie de actividades de tipo, algunas fueron muy importantes, quizá el primer congreso después de muchos años que se hizo en España sobre el rumano se hizo aquí en Granada en 2009 creo que fue la Rumania más lejana. Y después de eso cada año hemos hecho lo que podemos. A mis clases muchas veces, sea virtualmente, sea presencialmente, viene, ¿no? La Secretaría Rumana, que yo tengo la pero quizás falte esa sociedad, ese centro cultural donde la gente se pueda reunir, tengan actividades más regulares
y también la participación muchas veces de los romanos, porque lo que hacemos muchas veces está dirigido a los españoles más que a los romanos, porque no suelen aparecer más españoles que romanos muchas veces. Pero, bueno, hay algunos que sí están aquí, que sí conozco, incluso tengo curiosamente dos alumnas antiguas de Rumanía, que fueron alumnas mías de español en Rumanía, en Suciaba, y están aquí en el programa de maestros para niños rumanos, del Ministerio de Cultura de Educación Rumana. Pero bueno, faltaría un poco más de actividad, digamos. Quizá ¿Qué, ahora que ha aparecido Adina podamos tener un poco más de actividad. ¿Qué relación tienes con la cultura rumana y por qué haces traducciones de literatura rumana? Bueno, para mí creo que para todo, con la cultura romana creo que ya lo he explicado. Me fascinó la cultura romana. Para mí era yo tuve una curiosidad muy grande como romanista, porque estudiaba la literatura romana, la literatura románica, o sea, latina, no latina, sobre todo medieval, y en Rumanía no hay medieval, pero bueno, en general el conjunto de la Romania, porque me chocaba mucho ese país románico, pero que no estaba dentro de la Romania propiamente dicha, estaba aislado en una isla de país, en un mundo que me llamaba mucho la atención, que yo siempre sentí esa curiosidad, como digo. Y luego cuando la descubrí, pues fue para mí una literatura muy rica, una literatura totalmente homologable a la nuestra. Creo que además ahora pasa por un momento muy brillante desde los últimos 30 años, diría yo. Están los grandes clásicos, que por supuesto son clásicos para mí europeos, pero también la literatura ahora me parece muy brillante y hay todavía en Rumanía un gran respeto por la cultura rumana, la cultura en general, que quizás en otros países de Europa si no perdido, se ha matizado, se ha debilitado. Y me fascina el país, la gente, sobre todo esa tradición cultural tan rica, el esfuerzo que ha hecho la élite rumana y el conjunto de la sociedad rumana para homologarse con las culturas europeas. Porque siendo un país de orientación, también eso le da una personalidad propia, ¿no? Por eso me llama la atención. Me llamó siempre la atención del hecho de que no sea, en todos los países románicos uno que tiene mayoría ortodoxa es Rumanía. También un matiz propio, también un sabor propio a esa cultura del siglo rumbo. Creo que es una cultura que enseña y también aprende de las nuestras, pero que también forma parte de la cultura románica y europea, sin duda ninguna, y a mí me interesa mucho. Y en cuanto a traducir, para mí traducir es una actividad que creo que a todo escritor, a todo filólogo, aunque no tenga mucho valor desde el punto de vista académico, académicamente no se valora mucho la traducción, o solo alguna vez, alguna traducción muy especial. El deseo de leer un poema, cuando yo leo un poema en una lengua, incluso en lenguas que no manejo tanto como el rumano o el portugués, yo muchas veces tengo la tentación, el deseo de decirlo en español, a ver cómo suena eso en español. O sea, esa pulsión, cuando te dan ocasión de poder publicar una traducción, bueno, tiene muchos aspectos, tiene un aspecto económico también, tiene un aspecto también de curiosidad intelectual, de conocimiento mejorado del idioma, etcétera. Pero es una actividad para mí muy satisfactoria porque es poner a disposición de otros una obra que a mí me ha gustado. Generalmente yo no trabajo con una obra si no me gusta, si no me llama la atención o si no creo que es importante para la cultura, o al menos que va a ser útil para alguien que la lea. Muy bonito. Entonces, ¿Qué obras rumanas has traducido? bueno, han salido ahí algunas, he traducido, tampoco he traducido muchas, he traducido algunas yo solo, otras en colaboración, quitando algunos pequeños artículos o poemas sueltos de amigos, que he traducido algunos cuadernos o poemas sueltos. Pues los más importantes son las que hemos puesto ahí saliendo en la pantalla. Empecé traduciendo una novela de Lorena Ruch, que es una excelente novelista y una gran escritora rumana actual. Lizoanca a los 11, Elisa a los 11 años fue la traducción que le dimos, Lizoanca a los 7 años. Y seguimos traduciendo algo de Carayale. Aquí cada uno tradujo unos cuantos, o sea, no es una traducción hecha a media, pero la mitad
de los cuentos lo hizo Elena Borràs, una excelente traductora. La primera la hice con ayuda de Ana Ultaque. Luego ya yo por mi cuenta hice la versión de Minescu, que hemos visto ahí. También traduce con ayuda de un colega de Rumanía, traduce un libro de poemas de un poeta de Suceava, Vasile Tudo, que se publicó también, está publicado en Granada. Se puede incluso pedir si se quiere. Tengo una traducción que tiene que salir ahora de otro poeta de esa zona, que es Doru Mateisu. Doru Mihai Mateisu. Y también hemos traducido, quizá lo más llamativo, lo último que hemos traducido ha sido esa colaboración con Torre Finar, un profesor de la Universidad de Suceava, que son 15, se llama Luz de Luna, Lumina de Luna. Es una antología de Minesco, pero que pretende recoger una faceta de Minesco menos conocida incluso del público rumano. Son poemas inéditos, poemas no siempre acabados, poemas no ya simplemente póstumos, sino un grupo de póstumos, de los cuales la verdad es que en español había traducido muy pocos, 4 o 5 solamente estaban ya traducidos. Es un libro que fue un trabajo muy grande de hacer, pero que creo que mereció la pena. Por cierto, que gracias en parte a esta actividad que no ya yo, sino también otros autores, muchos de ellos de origen romano, como Catalina Ionesco o Benedict Capulla y algunos otros más. Decía que se ha inaugurado hoy una página de autor de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, una biblioteca que recomiendo a todo el mundo que se interese por la cultura romana porque recoge una cantidad enorme de obras, estudios, ediciones además bien preparadas, cualificadas, no simplemente el texto, siempre se busca una edición buena. Y han decidido, gracias a Caterina Leosco, sobre todo la profesora de Alicante, que es también que es romana de origen, porque lleva muchos años siendo profesora de inglés en Alicante, en la Universidad de Alicante, con ayuda de la misma biblioteca, se ha abierto esa página. Lo digo porque allí en el lector español, sobre todo esta dedicada al lector español, como es lógico, va a encontrar casi todo lo que hay traducido de Minesco en español. Y entre otras cosas, parte de las obras que yo he traducido también en español, de Minesco. Y por eso, coincidiendo que hoy se ha inaugurado, pues me gusta recordarlo aquí y enseñarlo aquí. Y repito, he traducido eso, espero seguir traduciendo ahora, tengo un par de proyectos de traducción. A mí me gusta siempre traducir algo, además me sienta bien. Es un trabajo que lo haces bien. Lo paso bien y a veces tiene problemas de las fechas, una fecha que hay que entregar el trabajo y a veces vamos un poco acelerados, pero bueno, si no hubiera fecha quizá nunca se terminaría, porque la versión es un proceso que también no sabes cuándo parar. Pero bueno, repito, me gusta mucho traducir y traducir literatura romana me satisface especialmente porque es una literatura quizá todavía no bastante conocida en España, aunque se ha publicado mucho en los últimos años, gracias al Instituto Cultural Rumano también, que tiene un programa de ayuda a la traducción. Pero siempre es más difícil se publica un libro rumano que se publica un libro francés o inglés. Y por eso me gusta traducir. También me gusta traducir portuguesa. Yo empecé, las primeras traducciones que publiqué fueron de portugués. Sobre todo hay algunos libros importantes publicados aquí de portugués que publiqué en su día. Y ahora, hace poco, después de muchos años, he vuelto a tener contacto, a raíz de que unos poetas portugueses tradujeron algunos poemas míos, he tomado contacto con Portugal y aunque prioritariamente sigo trabajando en rumano, pues algo también me he vuelto a hacer de literatura portuguesa. Tengo también un gran cariño por Portugal. Porque fue el primer sitio que yo salí de España, bueno, más personal. ¿Y qué parte del traductor es escritor? En teoría, ninguna y toda. El traductor debería ser borrarse y dejar que el autor hablara. Pero todos hablamos una lengua propia, un estilo propio, lo que llamaban los lingüistas americanos, idiolecto.
Y no puedo hablar sino en esa lengua, no puedo escribir sino en esa lengua. Así que yo intento ser lo más neutral posible. No, se ve muy claramente cuando un poeta traduce que muchas veces se parece más al poeta que al original. Eso pasa a veces. Se puede ver en la traducción de Neruda de poesía romana, que es la primera que sí es importante de la traducción de poesía romana, la hizo Pablo Neruda, el premio Nobel chileno. Pero a veces el poema suena un poco Neruda. Bueno, eso quizás es inevitable. Yo intento, repito, no aparecer, pero evidentemente soy consciente que mi español, mi conocimiento del español, el giro de mi formación como filólogo y luego como traductor, mi condición de escritor, mi lectura de muchos libros condicionan esa forma de escribir. Yo cuando comparo alguna traducción mía con la de otros escritores o traductores, veo que hay diferencias que pueden hacer simplemente de mi conocimiento de literatura del siglo XIX, por ejemplo, el traductor de Menesco. Si conoces la literatura del siglo XIX, pues tiene recursos para aceptar cosas que a otros traductores suenan más chocantes porque en español suenan raras. Porque eso es, creo que sí, que el traductor colabora con el autor, reescribe hacia cierto punto, inevitablemente lo correcto, por mi opinión, es intentar reescribir lo menos posible, siendo consciente de que es inevitable que también haya algo de ti en esa traducción. Pero, ¿Por qué te dedicaste a escribir? ¿Cómo descubriste tu pasión? pues yo empecé a escribir muy pronto, porque yo quería estudiar ciencias, en concreto medicina. Como la sangre me da mucha grima, renuncié a la medicina porque seguía con la ciencia. Pero en bachillerato, en la escuela, en el colegio, la liceo, diríamos en Rumania, tuve un profesor de literatura que es un excepcional poeta, Antonio Carvajal, y me cambió un poco la vocación. Yo decidí a partir, me gustó tanto aquello que yo me puse a leer como loco, y el que lee mucho tampoco es raro que escriba. Y tanto empecé a escribir. Luego publiqué muy poco y muy tarde. He publicado los libros, como he dicho, muy tarde. Primero ya he dicho que en Rumanía, luego han salido dos en España y uno en Portugal. Pero sí he publicado así como si me diera vergüenza. Yo creo que perdí la vergüenza de publicar en Rumanía, con ese libro que he mencionado, que lo traduzco Marín Malaco Contreras, de un poeta muy escrito, poeta también novelista importante en Rumanía, que conocí en aquel viaje, porque tradujo un poema suyo. Y eso quizás me quitó a mí la vergüenza de publicar, porque yo publicaba así, pero como tímidamente. Publicaba un poema en una revista, publicaba un poema en un libro colectivo, publicaba. Y he publicado, desde el primer poema se publicó en el año 73. O sea que no se puede decir que no haya publicado nunca, pero era una publicación como en segunda fila. Y solo ahora pues me he decidido ya publicar los libros, espero que salga pronto otro, con más, digamos, con más normalidad, sin más. Y para mí es una necesidad y una urgencia que siento de cuando en cuando. Tampoco me angustia cuando no escribo. Hay periodos que escriben menos, hay periodos que escriben más. Hablo de un poeta. Evidentemente, si fuera novelista, debería tener una actividad continua. Pero aunque alguna vez lo he intentado, nunca he escrito novela. Y hasta ahora. Y para mí, pues hay periodos en que escribo mucho, periodos que escribo menos. Pero necesito de algún modo escribir. Y creo que además le puede servir a alguien. Es decir, yo, si me decidí a publicarla hace muchos años después de operarme, después de esta enfermedad que he dicho, me echaron a hacer una lectura, y cuando acepté, que fue la primera que, digamos, que hice un poco más, así más en serio, después de muchos años de joven que había hecho, pues al salir de una lectura, de un acto cultural, alguien me recordó un poema mío que había leído hacía muchos años y que le gustaba mucho, que tenía colgado en la pared. Una cosa que hizo una galería de arte, de aquella época había una galería de arte llamada La Guada, que hizo unos cuadernos de poesía. Y eso de que alguien se acordara un poema mío me hizo pensar que valía la pena si un poema, simplemente a una persona alguna vez, un poema mío le servía de algo.
le gustaba, le animaba, le emocionaba. Y le iluminaba, no sé, porque creo que la poesía nos ilumina de algún modo. Y por eso me atreví a publicar, porque si lo piensas bien, realmente casi todo está escrito ya desde los griegos. ¿Quién va a mejorar a Eurípides, a Homero, a Safo? Sin embargo, seguimos escribiendo porque necesitamos hacerlo, tenemos que hacerlo y a veces salen cosas, no sé si tan buenas, pero muy buenas también, que también son útiles para nosotros y para la gente. ¿Cómo definirías tu poesía? Me cuesta mucho trabajo definir mi poesía porque además yo soy un poeta de contemplación poesiana, en el sentido de que no tengo heterónimos, sabes que Pessoa escribió con varios nombres, porque yo hice parte de mi tesis sobre Pessoa, he dicho que era parte sobre Portugal. Y esa tendencia a escribir de distintas maneras quizás refleja, no creo reflejar una crisis de su personalidad, una estructura esquizoide. Simplemente era la tendencia de que no sabía cómo escribir porque le gustaba escribir de muchas maneras y en todas les salía bien y no sabía contaba con ninguna. No me voy a comparar con él, pero no sabría decir. Creo que mi poesía es una investigación. A veces tiene un componente amoroso muy fuerte, sobre todo en este libro último. También un componente metafísico, una dimensión espiritual, entre comillas. Espiritual laica, para decirlo de alguna manera. Intensa. Y es una investigación sobre la realidad y sobre mí mismo en primer lugar y mi relación con los otros. No sabría decir hasta qué punto yo, estilísticamente hablando, me gusta tanto la forma tradicional, cultivo formas tradicionales como el soneto o incluso estrofa más rara, la lira, que le atribuyo a mi formación con Carvajal, que es un maestro de la métrica magnífico. Y también me gusta el verso libre. Me gusta escribir en verso libre, en verso blanco sobre todo, porque me gusta mantener una cierta unidad métrica, una cierta toda métrica más o menos homogénea. Entonces diría que es una poesía variada en cuanto a la forma y en el fondo sí esa división se puede hacer, orientada a esa temática que es la relación del yo consigo mismo y con el otro y con el mundo. La poesía para mí celebra la belleza del mundo, celebra y nos ayuda también a soportar el mundo, que con toda su belleza a veces es un poco cruel. ¿La poesía es hija de la inspiración o del trabajo? En mi caso, de la inspiración y un poco del trabajo. Me explico. Evidentemente, el poeta inspirado a la romántica que escribe un poema de golpe, eso ya casi posiblemente no exista. Pero dijo Paul Valéry que el primer verso me lo dan los dioses. A mí los dioses casi siempre dan algún verso. No siempre el primero, a veces el último. Sobre eso yo no trabajo, no corrijo demasiado el poema, lo tengo en la cabeza un tiempo, como una idea, como un germen, van surgiendo versos y un día de pronto escribo el poema y depende porque no es igual escribir un poema de 12 sílabas, versos, perdón, que un poema de 27 estrofas, que es mi libro anterior, que son solo poemas, 27 estrofas, evidentemente fue un verso más largo. Pero yo diría que la inspiración para mí es importante, inspiración entendida como esa idea, ese destello, es algo que viene, que es esa sugerencia, que a veces casual unión de palabras que te da el estado de emoción. La música me ayuda mucho, casi siempre que escribo escucho música, sobre todo a Schubert, pero la música casi siempre clásica. Y hay una parte de trabajo que tiene un doble vertiente, el trabajo que has hecho y el trabajo que haces con cada poema. El trabajo que has ido haciendo desde que de joven yo escribía todos los días un soneto, por ejemplo. No servían para nada, pero me enseñaron a escribir sonetos. Interioricé los ritmos de la lengua española, interioricé la métrica en mi oído. Y a veces también buscas una rima, buscas una estructura, buscas una estrofa. El trabajo tiene un faceta doble. El trabajo que hace en cada poema, la corrección que hace en cada poema, que también se hace. Yo repito que me da mucho vértigo cuando empiezo a hacer variantes, ya no sé con cuál me quedo y entonces es como la traducción. Cuando das una frase, la cambias, y llega un momento que la estropeas.
Y el poema pasa lo mismo, si lo cambian mucho también lo estropean. Ujú. Pero sí, hay una lectura, hay que dejarlo un tiempo que repose, volver a recogerlo. Y sobre todo el trabajo que hace el poeta leyendo y aprendiendo y teniendo en la mente el poema durante a veces semanas, a veces incluso más. ¿Qué, Entonces, co- ¿Qué consejo darías a los jóvenes poetas que están empezando? yo creo que los jóvenes poetas, si son buenos poetas, se acabarán dando el consejo a ellos solos. Yo les diría una cosa, que lean mucho, que lean no solo una escuela de poesía, sino que tengan una actitud abierta, porque la poesía es una casa con muchas habitaciones, lo han dicho muchos poetas, con distintas formulaciones, y caben muchos tipos de poesía y todos ellos pueden estar bien, muchas maneras de escribir y muchas cosas que cantar. La poesía es una mirada, una experiencia, una sensación, muchas formas de decirlo. Podemos buscar un poeta importante que haya dicho cada uno una cosa, pero sobre todo yo diría que lean mucho, que lean variado, que no desprecien la métrica y sobre todo que no publiquen antes de tiempo ni tampoco tarde. O sea, que intenten publicar, no tengan prisa por publicar, pero bueno, tampoco lo dejen para cuando tengan vida. Publiquen cuando ellos creen que realmente tienen una obra que merece la pena publicarse y entonces me dejen conocer. Creo que no hace falta, porque a veces un poeta publica mucho, el caso más famoso es Juan Ramón, porque iba buscando sus primeros libros para intentar quitarlos del medio. Pero hay veces que un poeta muy joven publica un libro que está bien, luego publica 5 libros que están regular y luego publica a lo mejor de nuevo uno que está bien, pero a veces te encuentras con una producción de una cantidad de libros de poemas, digamos que no ilumina el nombre del poeta, sino que más bien está ahí diciendo, a veces está bien, a veces no está bien. Bueno, hay que publicar cuando uno está seguro de que el libro merece la pena, tampoco hay que dejarlo. Un equilibrio, un equilibrio. Es lo que Pessoa yo pienso. dice que la vida no basta, por eso existe la literatura. Para ti escribir es una necesidad. Sí, ya lo he dicho antes, yo escribo por necesidad. Escribir es una forma de combatir la muerte, de vivir más vida. Yo empecé una vez que fui a hablar de, de por qué leer, me invitaron a hablar de por qué leer en un instituto de estudiantes de enseñanza secundaria, un liceo. Y yo empecé diciendo, escribimos porque existe la muerte. Y creo que escribimos porque existe la muerte y porque necesitamos también, añadiría quizá ahora, contar historias. Mm, pero pensando en la poesía, quizá no contamos tantas historias. Escribimos porque también vivimos muchas vidas. Y he vivido muchas vidas viviendo las vidas de tantas personas de novela que he leído. Es una forma de enriquecer nuestra experiencia y conocer mejor el mundo. Hay cosas que la mera ciencia no te explica. Intuitivamente, a veces una novela te ilumina más en tu vida que un ensayo riguroso, que la obra de Freud, y mira que me gusta el psicoanálisis. Pero quiero decir que la literatura es una parte importante de la vida. Quizá ya no lo sea tanto como lo llegó a ser en el momento, es comprensible, hay otros medios de expresión que también entretenerse también se lee para simplemente entretenerse. Pero para mí la base de la escritura es la necesidad de completar el mundo, entender el mundo y enriquecer nuestra propia vida. Y la escritura y la lectura. No creo que la escritura se implican. No siempre un escritor lee mucho, ni todo, por suerte no todo esto escribe, pero creo que son procesos paralelos, de algunos, se implican. Sí. ¿Crees que el poeta evoluciona en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años? Pues yo creo que el poeta de evolución y su escritura generalmente sí, y también creo que muchas veces el poeta llega a un momento en que se estabiliza en un tipo de escritura y de ahí hace mejor o hace peor, pero no hay grandes cambios. Yo creo que mi lenguaje poético quizá era más difícil decirlo porque como yo no publiqué de joven, pero bueno, era más sencillo.
sencillo, quizás no sea la palabra, un poco más ingenuo cuando empecé a escribir. Luego llega un momento en que se estabiliza en un tipo de literatura más próxima a la poesía de experiencia, pero con reparos y con un fuerte componente de respeto a la poesía, a las formas clásicas de escritura y la tradición clásica de la literatura, poetas como ya he citado Antonio Carvajal. Y por eso quizá en mí hay, como también creo que he dicho antes, una pulsión de escribir no siempre igual. En mí predomina un tipo de verso discursivo, libre o blanco, reflexivo, pero a veces aparece también la lira, que es una estrofa muy marcada, unos ritmos muy marcados. En el libro este último, incluso la décima. O sea, hay también una vocación de pluralidad. Tengo como, si me llaman varias formas de escribir, intento de alguna manera dar respuesta un poco a todas. La forma realmente como evoluciona la poesía, si lo miramos ya en tu dimensión espiritual, pues quizá era más optimista antes y ahora tuve una época más pesimista y ahora soy un poco más equilibrado, pero eso lo tiene que ver, casi lo tienen que decir de fuera que lea mi poesía. Si alguien se molesta, que no creo, en coger el primer libro y seguir hasta ahí. Porque son experiencias marcantes en las que, o marcantes que sea una expresión en español, un poco un rumanismo, ¿no? Experiencias muy intensas las que he tenido en mi vida, que están debajo de cada libro. El primero tiene que ver con la muerte de mi padre, de algún modo, no es una elegía propiamente dicha. Este 15 de marzo habla de una experiencia amorosa concreta muy intensa de 15 días de marzo, de un marzo de hace muchos años. Entonces, el libro que se publicó en Rumanía es el fruto de mi encuentro con esa cultura, son una etapa que fue para mí decisiva porque me llevó a hacerme, digamos, traductor de humano de forma oficial e incluso profesor de humano de forma más oficial que hasta entonces era solo un poco algo más, todavía un deseo más que una realidad. Fue una experiencia muy importante para mí. Y entonces creo que la poesía tampoco, a veces sí se hace un poema de encargo, a veces sale muy bonito y a veces sale muy bien, pero en general la poesía responde, en mi caso, a impresiones, a pulsiones profundas, a deseos profundos, experiencias se le llama, las experiencias profundas. ¿Cuál es el fin que te gustaría lograr con tu poética? Yo creo que lo único que me gustaría, lo he dicho antes, que alguna vez un poema mío a alguien le sirva de algo, Ay, le emocione, le ilusione, le ayude a vivir o incluso a escribir o incluso le haga reír y diga qué malo es, pero que sirva de algo. Es lo que es lo que, por eso publico los poemas. Si no llego a encontrarme con Lola se llamaba, con esa amiga que me dice después de tantos años que tiene un poema mío colgado en su pared y que lo lee todos los días, que yo creo que nunca, que quizás no habría seguido escribiendo, quizás habría seguido esa vergüenza, entre comillas, que me tenía. Creo que eso fue curiosamente una frase sin más trascendencia, para mí fue muy importante porque eso me justifico, digamos, como escritor. Yo solo quiero eso. Hombre, que si me dicen que bueno eres, que me gusta, como todo el mundo, mi vanidad se halaga, pero soy consciente también de que no soy un poeta que hago lo mejor que puedo y ya está. muy bonito. ¿Qué sueles poner en los libros al firmar? No he firmado demasiados libros y salvo que tenga alguna relación especial con la persona que ya la conozco de muchos años o que haya tenido que ver con el libro, pues yo supongo con mis mejores deseos y muchas gracias para fulanito, para fulanita, con afecto. No soy autor de, no sé, porque no tengo mucha experiencia tampoco, hacer ese tipo de literatura que hacen algunos poetas que parecen
que son ya también un poema. Yo, por desgracia, no soy capaz. Yo simplemente expreso sinceramente mi deseo de que el libro les guste, que se lo digo con cariño, con afecto, con simpatía, según los casos. Algo de lo que nunca hablarías en tus poesías. No lo sé, porque yo creo que las poesías, aun sin querer, hablamos de lo que no queremos hablar. Es decir, el inconsciente está ahí. Yo creo en el inconsciente y se manifiesta. Y seguramente lo que yo no quiero decir conscientemente, pues puede ser tontería, banalidades. ¿No? Si le digo un poema a alguien que me gusta, a lo mejor no le digo que me gusta, pero cosas así. Pero yo creo que lo que queremos decir, decimos lo que queremos, pero también decimos muchas cosas que no sabemos qué queremos decir. Y no sabría decirte realmente si hay algo. Hombre, si me piden que haga un poema para una causa, por ejemplo, que no me comparto, pues diré que no lo escribo. Si me lo piden para una causa que comparto, pues intentaré escribirlo lo mejor posible. Que en el fondo casi toda la poesía es de juguetes de circunstancias y muchas veces escribo porque te lo piden. Y a veces no es el peor poema el que te piden que escribas, que sale muy bien. Pero bueno, creo que yo escribiría, no sé qué no escribiría, pero sé para qué, por qué no escribiría, para cosas que me pidan que no comparto, que moralmente no estoy de acuerdo. Ya. ¿Qué libro le recomiendas a la gente a la que no le gusta leer? No creo que haya un libro para recomendar a la gente para que no le guste leer. Yo creo que, sinceramente, el leer es un regalo de los dioses. La escritura decía Platón que iba a hacer perder al hombre la memoria. Quizás lo procesó a muy largo plazo porque ya hoy día empezamos a perderla gracias a tenerlo todo almacenado, todos los datos. Pero es un don. Los dioses castigan al que inventa o roba la escritura. Pero es un don que cada uno tiene que encontrar. Yo creo que el que no lee porque no ha encontrado el momento apropiado el libro apropiado. No creo que te pueda decir, bueno, en concreto en una persona concreta, hablando de alguien, con alguien de algo, pues puede decir, a lo mejor este libro te gusta. Pero decirle a un niño, a un adulto, a uno que no lee, o incluso a uno que lee esto. Bueno, uno que lee, pues es más normal, porque si es un lector que conoce, que es aficionado a él, que lee todos los días, pues me acabo de leer tal libro, mira, te lo recomiendo. Pero yo no recomendaría un libro. Yo creo que casi todo el mundo, si tiene suerte, encuentra el libro por el cual entra la lectura. Es la forma de decirlo. Es decir, si no tiene suerte, por desgracia no entra, tampoco pasa nada. No creo que nadie sea mejor ni peor por leer. Es mejor para él. Ahora no es mejor que el que no lee. Es mejor. Él tiene esa suerte que el lector. Y tampoco importa mucho. Hay que ser muy tolerante en lo que se lee. No importa mucho si son grandes clásicos, si son libros, entre comillas, bueno. Lo importante es que lea, porque yo creo además que poco a poco se encuentra un camino que te lleva a leer lo que tú realmente necesitas leer. Casi siempre. Digo que siempre, sí, casi siempre. Es lo que te puedo decir. ¿Cómo ves actualmente la industria editorial? Bien, la industria editorial es una pregunta difícil porque tampoco yo conozco ni soy sociólogo de la literatura ni sabría qué decir. Tengo una pequeña experiencia porque tenemos una pequeña editorial, una microeditorial que a veces publicamos algunos libros. Lo que creo que se puede decir es en general que la industria editorial es una de las más importantes en España, muy importante. Tenemos muchos editoriales y tenemos también muchos lectores posibles de español, porque también tenemos Hispanoamérica. Y también en Hispanoamérica hay una industria editorial importante, aunque no siempre circulan los libros de una a otra parte debidamente. O sea, hay épocas en que circulan mejor, hay épocas en peor, en fin. Creo que no es malo que haya estas editoriales que tienden a concentrarse y que tienen a monopolizar el mercado, que venden miles y miles de ejemplares de sus bestsellers, que tampoco tienen por qué ser malos, dependerá de cada caso.
Pero también me llama mucho la atención el fenómeno de la aparición de estas pequeñas editoriales que resisten y subsisten, y a veces sin siquiera ánimo de lucro, para proponer al lector libros diferentes, libros de autores que no tendrían éxito en una gran editorial, o simplemente traducciones de libros raros. Y también otro fenómeno que me parece muy interesante es la autoedición, que crece de día en día. Esto tiene que ver con un hecho importante. La edición se ha democratizado mucho porque antes era muy cara. Hoy día, Sí, con la impresión digital, se ha abaratado mucho la posibilidad de hacer, cada uno puede hacer su libro si quiere. Bien, no es que sea ujú, súper barato, pero incluso sí, si pagas un corrector, si haces un maquetador, etcétera, asumir, casi todo el mundo puede asumir publicar su libro. Eso me parece una cosa muy interesante porque está abriendo unas posibilidades que luego que son nuevas y que dan, por una parte hay un riesgo de saturación, son miles y miles y miles de libros los que se publican cada año en distintas variantes, pero por otra parte tenemos esa posibilidad de escoger cada vez más cosas y yo no sé, creo que la industria editorial, a pesar de los pesares, seguirá pujando y seguirá con esa pluralidad, seguirá habiendo cada vez más editoriales pequeñas y cada vez más autores que se autoeditan y también esas editoriales grandes seguirán publicando, pues, controlando el mercado de alguna manera en cifras macroeconómicas, digamos, en términos macroeconómicos. No me parece ni bueno ni malo, es lo que es. Me parece interesante ese nuevo aspecto de la autoedición y ese nuevo aspecto de las pequeñas editoriales que se pueden permitir casi con un capricho tener, me parece, un grupo de amigos. ujú. ¿Qué libro estás leyendo en la actualidad? Pues ayer empecé a leer un libro en portugués, un Primo Ujú, Bocílio, que es un libro de un que yo no leí, de Esa y Quirós, un gran escritor portugués. Yo también doy clase de literatura portuguesa. Y yo no lo había leído y casualmente en mi casa lo encontré el otro día, yo ahora no mismo no estoy en mi casa, y lo encontré el otro día y me lo traje. Y ayer que estaba en la duda de que, porque había acabado de leer ya una novela, y no sabía. Yo normalmente leo siempre un libro de poesía. Estaba leyendo hace poco Nikita Stanesco, una antología de Nikita Stanesco. Tengo también un libro de una antología, un ensayo en romano que me han pedido que reseñe sobre literatura hispanoamericana. Pero así una novela, estaba leyendo a Alice Munro, pero me acabé el librito, era un cuento de ujú, 60 páginas. Y empecé, se me ocurrió leer, me gusta leer muy variado y es posible leer, sobre todo en español, pero tener siempre que algún idioma, de los idiomas que leo, me gusta leer también de cuando en cuando para que no olvide ese idioma, algunos libros en su texto, en su lengua original. Durante años lo hacía, luego dejé de hacerlo por vago y leí traducciones y ahora he vuelto hace 8 años, volví a coger, esforzarme por leerlo básicamente portugués, francés, español o italiano. Cuando el italiano es más pequeño porque me gusta más trabajo. ¿Cómo es tu vida día a día? Pues ahora con pandemia muy aburrida. Me salí de casa, la pandemia la pasé la primera parte en Rumanía, estaba de profesor allí, invitado a mi chava, y llegué a España el 14 de julio, que es mi cumpleaños. Me tiré, mi hermana estaba muy asustada y en vez de quedarme en casa de mi hermana me quedé en casa de una amiga, que es donde sigo por ahora. Y bueno, me levanto, leo, he dado clases online durante un primer semestre, el segundo semestre no tengo clases porque en teoría habría ido a Rumanía, no se ha podido hacer, pero la idea era ir a Rumanía, como todos los últimos años he hecho. Y ahora pues, bueno, leo, intento escribir, intento leer, saqué el libro, me tomo algún café con algún amigo, alguna amiga, no salgo mucho, pero un poquito sí. Con la mascarilla, como todo el mundo. Yo creo que no es nada especial. Leo, leo y escribo. Traduzco, estoy traduciendo cosas sueltas pequeñas de algunos poetas, pero cosas sueltas. Pendientes pendientes de si se confirman parte de contratos de traducción de obras más.
más importante. Si se confirma, empezar a hacer. Y si puede ser, ayer me vacuné la primera dosis, así que espero, si nos dejan, este verano pueda irme también una temporada a Rumanía y a Portugal. Un poco más. Tengo el honor de tener en mi casa tu libro de poesía 15 días de marzo, colección Genil de literatura, firmado, por supuesto. Qué honor. Y si me permites, voy a leer un poema que me encantó, con tu permiso. Sí. Es la segunda coda, o noite, o reina. Vale, voy a empezar. Vives en marzo como la paloma, más allá de su vuelo y de la rama. Vive en la eternidad que la reclama y en cada marzo tu memoria asoma. Vives en marzo como en la redoma, vive el residuo vivo de la llama, como en el corazón cuando se inflama y en la sangre el recuerdo o el aroma. En la humedad del aire y en la espera cruel del mes que sigue, en la coraza y en el recuerdo de las violetas, y en las tardes tranquilas y secretas, y en la lluvia y el varo, o a la amenaza ebria y nocturna de la primavera. Si tú quieres leernos Muchas algo, gracias. me ¿Cómo? gustaría mucho. Si quieres tú leernos un poema tuyo. Bueno, yo creo que como has leído tú, yo a lo mejor no voy a leerlo. ¿Queréis? Puedo leer. Había pensado leer uno, pero es que soy muy mal lector. Como has leído tú también, lo Ay, dejamos ahí. Y si alguien quiere, pues el libro está a su disposición. Esto no es un recital, ya hicimos uno y la verdad es que me cuesta mucho leer en público porque soy mal lector. a mí me encanta. De todas formas, también hay algunos poemas míos traducidos al rumano que se pueden encontrar por Facebook. En fin, espero que se pueda, que creo que es suficiente. Voy a pensar leer uno, pero tú has leído ese soneto que has leído muy bien y creo que es suficiente para cerrar este. Y ¿dónde se encuentra tu libro para las personas que lo quieren adquirir? Pues si no me han engañado, en cualquier librería de Granada lo podéis pedir en Amazon. En Amazon sé que se puede pedir porque yo he pedido para regalárselo a una amiga. Lo más sencillo que he encontrado ha sido pedirlo en Amazon y enviárselo desde Amazon a su dirección. Así que en Amazon se puede encontrar el libro sin problema. Y luego imagino que en cualquier librería lo puede pedir, en Agapea, en casi todas las librerías, porque no que sea una editorial muy importante, pero tiene distribución normal. Vale. Un último mensaje para las personas que nos están mirando. Pues solo agradeceros una vez más que haberme invitado. Espero que no se hayan aburrido con este. Bueno, si han aburrido se habrán ido, ¿no? Espero que hayan llegado hasta aquí, pues darle las gracias por haber aguantado tanto rato esta conversación, que para mí muy interesante. Y a ti también agradecerte por la entrevista, también organizada y también preparada. Y a las tierras de la Asia, pues darle las gracias por su actividad, felicitarla también por su actividad y espero que sigamos colaborando alguna vez si hace falta para algo. Y también que se traslade a la experiencia de un centro como este. Y muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Enrique, por venir. Les deseamos a todos buenas noches. Un placer tenerte con nosotros, Enrique. Os esperamos a todos los Ha que sido mío. Buenas noches a todos también. Os esperamos a todos los que le apetezca entrar en el programa TV Radical Dinescu con Adina Alexandrescu o Mircea Geflorescu, Centro Cultural La Tierra Tracia, elegido. Buenas noches. Buenas noches.